Imagina esto. Estás viviendo en el año 1911, en la época en la que el Ford Modelo T se está convirtiendo rápidamente en el automóvil más vendido de Estados Unidos. Pero eso no te importa ahora, porque tú te encuentras en la cima del mundo. Todo el mundo te quiere y te considera el mejor piloto de carreras del país. Tu fama y popularidad te llevan a asociarte y construir tu propia empresa de automóviles, una que incluso lleva tu nombre. Debes estar muy orgulloso de ti mismo, porque en tan solo unos años, tu empresa superaría a Ford en el mercado y dominaría las ventas de automóviles, generando muchas ganancias. El único problema ahora es que ya no eres parte de la empresa. Al contrario, te has quedado desempleado, luchando para sobrevivir durante la peor crisis económica de la Gran Depresión. Mientras tu antigua empresa genera millones de dólares, te encuentras trabajando en su fábrica, ganando apenas suficiente dinero para sobrevivir. Esta es la trágica historia de Chevrolet Motors y el cofundador que lleva el nombre de la empresa, Louis Chevrolet. Louis Chevrolet nació el 25 de diciembre de 1878 en La Chaux-de-Fonds, Suiza, pero pasó gran parte de su infancia en los pequeños pueblos de la montaña Jura. Siendo el segundo hijo de 7 hermanos, Louis trabajó junto a su padre, Joseph Chevrolet, quien mantenía a la familia trabajando en la industria relojera. Cuando Louis tenía 9 años, la familia sufrió una crisis económica, así que tuvieron que abandonar su pueblo natal y cruzar fronteras hasta la ciudad de Bonn, en Francia. Ahí, su padre abrió una nueva tienda de relojes, pero no generaba suficiente dinero para alimentar a una familia de 9 personas. Con el paso del tiempo, las cosas se volvieron más difíciles para la familia Chevrolet, e incluso a menudo pasaban días sin comer. Esto llevaría a Louis a abandonar la escuela a la edad de 11 años y conseguir un trabajo en Robin Bicycle Workshop, donde se especializaban en reparar bicicletas y carruajes de caballos. Allí aprendió rápidamente el oficio y comenzó a arreglar bicicletas desde muy temprana edad. Para cuando tenía 16 años, Louis ya había diseñado su propia bicicleta, la Frontenac, la cual montaba en muchas carreras locales de la ciudad y seguido terminaba en primer lugar. Su talento y victorias no solo pusieron comida en la mesa de su familia, sino que también despertó una pasión por la velocidad en el joven Chevrolet. Un día, durante la primavera de 1897, Louis fue enviado al Hotel de la Poste para reparar un triciclo de vapor que pertenecía a un estadounidense. Este triciclo fue uno de los primeros automóviles de la época y causaba gran revuelo en la región. Cuando Louis llegó, quedó impresionado por lo que acababa de ver y se enamoró instantáneamente de los automóviles. Y el estadounidense cuyo triciclo Louis había reparado no era ni más ni menos que William Kissam Vanderbilt, nieto de Cornelius Vanderbilt, uno de los hombres más ricos de la historia. Vanderbilt quedó impresionado con las habilidades y talento del joven Chevrolet y lo animó a venir a Estados Unidos. Y así, después de su viaje al Hotel de la Poste, Louis Chevrolet empezó a soñar con cruzar el Océano Atlántico. En 1899, Louis terminó de diseñar otra bicicleta, a la que llamó el Gladiador. Esta pieza fue tan impresionante que llamó la atención de un gerente de la planta de fabricación de automóviles de Darrac, quien contrató a Louis para trabajar en la compañía en París. Durante su tiempo en Darrac, Louis Chevrolet aprendió rápidamente sobre la mecánica automotriz y se especializó principalmente en las combustiones internas. Hay rumores de que también trabajó en otras fábricas automotrices, incluyendo de Dion Bouton, uno de los mayores fabricantes de automóviles franceses de la época. Sea cierto o no, esto fue solo un paso más para cumplir su sueño de llegar a Estados Unidos. Con el dinero que ganó en París, Louis cruzó el Océano Atlántico a la edad de 21 años y llegó a la ciudad de Montreal, en Canadá, antes de que finalmente cumpliera su sueño de moverse a Estados Unidos cuando llegó a Nueva York en 1901. Una vez en Nueva York, Louis consiguió un trabajo en la sucursal francesa-americana de Dion Bouton, pero desafortunadamente, esta sucursal cerraría al año siguiente, y a Chevrolet se le dificultó encontrar un nuevo trabajo estable durante los siguientes meses. Por esa época, su padre falleció, por lo que Louis decidió ayudar a trasladar al resto de su familia para Estados Unidos.
Durante los siguientes años, Chevrolet luchó por ganar dinero mientras trabajaba en varios talleres pequeños e incluso aceptó un trabajo a tiempo parcial como chofer para poder mantenerse. Pero todo eso cambiaría en 1905. Ese año, Chevrolet se unió a la filial estadounidense del fabricante de automóviles italiano, Fiat. En ese momento, Fiat se estaba convirtiendo rápidamente en una de las compañías automovilísticas más populares del mundo. Y en cuanto a Louis, lo contrataron para hacer lo que más le gustaba, participar en el equipo de carreras de autos de la compañía. Durante su tiempo en Fiat, su obsesión por los motores alcanzó nuevas alturas y rápidamente se ganó la reputación de ser un corredor atrevido con poca o ninguna preocupación por su propia seguridad. Su primera vez en la pista llegó cuando se le dio la oportunidad de conducir un carro Fiat en una prueba cronometrada en Morris Park. Para sorpresa de todos, Louis batió el récord mundial de 1 milla. Chevrolet regresó a la pista unos meses después, pero esta vez en una carrera cara a cara contra algunos de los mejores pilotos del país. Fue un evento muy publicitado y después de haber batido previamente el récord de 1 milla, mucha gente esperaba con ansias ver cómo se desempeñaría Chevrolet en una carrera real, y él no decepcionó, logrando un impresionante primer lugar. Esta victoria le trajo mayor popularidad al corredor suizo e incluso fue presentado en la portada del famoso periódico The New York Times. Aparte de distinguirse por su bigote, Chevrolet era un hombre fuerte y musculoso, y esta fuerza realmente le ayudaba en sus carreras. Los coches de carreras de aquella época eran más bien monstruos con los que había que luchar en la pista, ya que la suspensión era muy brusca y todavía los amortiguadores no eran tan suaves como ahora. No bastaba con saber conducir un automóvil, un buen corredor tenía que ser capaz de conquistar su vehículo, y Chevrolet era un maestro en hacer exactamente eso. Además de ser un gran corredor, también era un mecánico brillante, y gracias a esto, entendía sus coches muy bien y los empujaba constantemente al límite. Con todas esas cualidades, no pasó mucho tiempo para que algunos de los hombres más importantes de la industria automotriz notaran el talento de Louis. Uno de ellos fue un aclamado ingeniero e inventor, John Walter Christie, quien invitó a Louis a trabajar para su empresa. Y entonces, tras un año en Fiat, Chevrolet se trasladó a Filadelfia para iniciar su nuevo trabajo en la fábrica de Christie. Fue ahí donde desarrolló un nuevo coche de carreras que introduciría un concepto completamente diferente: la tracción delantera. Aunque la tracción delantera era un concepto brillante y muy adelantado para su tiempo, todavía era un trabajo en progreso, y John Christie nunca logró el éxito que esperaba en la pista. Aún así, el tiempo que Louis pasó en la empresa desarrolló aún más sus conocimientos en el campo automotriz. En los años siguientes, Louis continuó participando en muchas carreras importantes de su época, incluidas las carreras de la Copa Vanderbilt y las 500 millas de Indianápolis. Después de varias victorias en la pista y de batir numerosos récords en el proceso, se convirtió en una figura pública e incluso se ganó el apodo The Daredevil Frenchman, que en español significa el francés temerario. Para 1909, Louis terminó como el segundo mejor piloto del campeonato estadounidense. Pero a pesar de todo su espectacular éxito en la pista, Chevrolet pagó un alto precio por su carrera como piloto. Se dice que pasó gran parte de su tiempo en camas de hospitales debido a varios accidentes, y algunos de sus mecánicos de carreras no tuvieron tanta suerte como Louis y murieron en la pista. Las habilidades de Chevrolet finalmente llamaron la atención del empresario William Durant, uno de los fundadores de General Motors y dueño de la empresa Buick Motor Company. Inicialmente, William inscribió a Louis para conducir para su equipo de carreras de Buick, pero terminaron haciendo algo aún mayor, fundando una de las empresas de carros más grandes del planeta. Después de que William Durant, cofundador de General Motors, fuera despedido de su puesto directivo superior en su propia empresa debido a una crisis financiera, inmediatamente comenzó a hacer planes para volver a ingresar a la industria del automóvil. La oportunidad se le presentó por sí sola cuando reclutó a Louis Chevrolet para su equipo de carreras de Buick. Aparte del talento de Louis en la pista, su nombre era muy popular en el país, y eso le trajo una idea a William Durant. Era el nombre perfecto para crear una nueva marca de carros.
El señor Durant convocó una reunión con Louis, en la que le propuso que los dos construyeran juntos una empresa de automóviles. Louis estuvo de acuerdo, y junto con su hermano Arthur, se asociaron con William Durant y fundaron Chevrolet Motor Company en 1911. Su plan era sencillo. Los hermanos Chevrolet trabajarían en el diseño del vehículo, mientras que William se centraría en la parte de marketing del negocio. Louis inmediatamente se puso a trabajar y con la ayuda de su amigo cercano, Etienne Planche, pasaron más de 6 meses diseñando un elegante automóvil de 6 cilindros que demostró a todos que las habilidades de diseño de Louis eran tan buenas como su talento para las carreras. El resultado fue el Classic Six, el primer automóvil Chevrolet que llevó el nombre de su diseñador. También conocido como Tipo C, venía con un motor de 4.8 litros de cilindrada, que, en ese momento, era uno de los motores más grandes de su tipo y podía alcanzar una velocidad máxima de 65 millas por hora. Se presentó al público en 1913 con un precio de $2.250 o $69.000 en la moneda actual. El Chevrolet Classic Six fue reconocido como un automóvil de lujo, pero en términos de ventas, se cree que solamente se produjeron alrededor de 500 carros durante su primer año. Aunque Louis estaba orgulloso de su creación, William no estaba satisfecho con esto. Los dos se reunieron para discutir el futuro de Chevrolet Motors. Louis quería construir autos de carreras para la compañía, pero a William no le parecía bien e insistió en que debían centrarse en autos comunes y de bajo precio, tal como lo estaba demostrando Henry Ford con el Modelo T. Intentó convencer a Louis de que esta estrategia le generarían mucho dinero y convertiría la marca de Chevrolet en una institución, pero Louis insistió en que su marca representaba las carreras. Su reunión nunca se resolvió del todo y dejaron sus argumentos para otro día. Louis continuó viajando por todo el país promocionando su automóvil y luego se tomó un breve descanso para visitar su ciudad natal en Europa. Pero cuando regresó de su viaje, William ya había reestructurado la empresa para fabricar automóviles de bajo presupuesto sin el consentimiento de Louis. Louis se sintió insultado por esto y surgió otra discusión entre los dos fundadores. La historia cuenta que William Durant le dijo a Louis que dejara de fumar su cigarrillo barato y que lo cambiara por algo más exclusivo, especialmente porque ahora era ejecutivo de una empresa que tenía mucho potencial. La esposa de Durant procedió a decir que no era tanto la marca de cigarrillos que a su marido no le agradaba, sino la forma en que Chevrolet los sostenía en la comisura de la boca. Este comentario molestó tanto a Louis que famosamente le dijo a William: "Te vendí mi automóvil, te vendí mi nombre, pero jamás te venderé mi personalidad". Después del desacuerdo, Louis sintió que su influencia en la compañía se estaba desvaneciendo, por lo que dejó la empresa y volvió a hacer lo que más le gustaba: competir en los autos de carreras. Pero para 1915, Louis haría un movimiento que eventualmente le costaría su futuro. Vendió sus acciones en la empresa y dejó pasar la oportunidad de convertirse en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Con esta acción, William Durant era ahora el mayor propietario de Chevrolet Motors y era libre de hacer con la empresa lo que quisiera. Así que continuó con sus planes de crear automóviles económicos, mientras que Louis perseguía su pasión original de construir autos de carreras. Debido a su partida, el Chevrolet Classic Six fue el primer y único automóvil producido durante el tiempo que Louis estuvo en la compañía. Es muy probable que Louis nunca imaginó que Chevrolet llegaría a crecer rápidamente en una de las principales marcas de automóviles en el mercado, y no había ninguna razón para quedarse en una empresa en la que él ya no creía. Louis usó todo el dinero de la venta de sus acciones y fundó una nueva compañía llamada Frontenac Motor en 1915. Dedicó todo su tiempo y energía a diseñar autos increíblemente rápidos y durante los siguientes años, sus autos resultaron ser muy exitosos en la pista. Louis y su hermano menor Gastón dominaron la pista de carreras durante muchas temporadas gracias a su ingeniería, y para 1920 los hermanos lograron ganar el trofeo de primer lugar en la carrera más grande del país, las 500 millas de Indianápolis. Pero justo cuando Louis sintió que se avecinaban cosas aún mayores, nunca pudo imaginar lo que vendría después.
En 1922, el menor de los hermanos Chevrolet, Gastón, se accidentó mientras participaba en una carrera en Beverly Hills, donde terminó perdiendo la vida. Luis estaba profundamente entristecido y tan inconsolable por la pérdida de su hermano menor que juró nunca más volver a correr. Después de eso, su fortuna comenzó a desvanecerse. Su empresa, Frontenac Motors, tenía planes de construir un prototipo de automóvil pasajero con la ayuda de otros inversores, pero de pronto surgió un gran escándalo en Wall Street en torno a estos inversores, lo que los obligó a echarse atrás del acuerdo, dejando a Luis atrapado con todos los costos de desarrollo del prototipo. Poco después, no le quedó más remedio que declararse en quiebra. Aún así, se unió a su hermano Arthur y juntos fundaron Chevrolet Brothers Manufacturing Company, donde se centraron en el desarrollo de motores para automóviles y aviones ligeros. La empresa empezó a levantarse durante los años siguientes e incluso fue ampliando sus distribuciones a Canadá, Inglaterra e incluso Australia, pero con la llegada de la Gran Depresión, su nueva empresa solo duró unos pocos años. Después de esto, Louis Chevrolet intentó fundar otra empresa de aviones en Indianápolis, pero también esta se vio obligada a cerrar debido a la crisis económica. Chevrolet Motors, por otro lado, estaba vendiendo más vehículos que Ford a principios de la década de los 30, gracias a su nuevo modelo, el Chevrolet International. El logotipo de la empresa se estaba convirtiendo rápidamente en una marca reconocible por todo el país. En ese momento, Ford, Chevrolet y Chrysler eran los tres principales vendedores de automóviles en Estados Unidos y estaban obteniendo muchas ganancias. Desafortunadamente para William Durant, él tampoco formaba parte de Chevrolet, debido a varias adquisiciones que realizó durante su tiempo en la empresa, lo que le trajo muchas deudas y eventualmente fue comprado fuera de la empresa en 1920. Para la década de 1930, Louis Chevrolet estaba envejeciendo y perdiendo fuerza, hasta el punto de perder las suficientes energías para levantar un nuevo negocio. Se encontró pobre y desempleado durante la peor crisis económica de Estados Unidos. Sin mejor opción, regresó a trabajar en la empresa Chevrolet, que seguía creciendo rápidamente, la misma que él alguna vez había fundado. No recibió ninguna bienvenida triunfal ni nada por el estilo. En vez de eso, fue contratado como un simple mecánico en la línea de montaje de la compañía. Por esta época, Louis contrajo aterosclerosis y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, a tal punto en que, en 1938, esta enfermedad llevó a cabo la amputación de su pierna para sobrevivir, lo que luego lo obligó a retirarse de su trabajo. Sin dinero para cubrir sus problemas de salud, murió en 1941, a la edad de 63 años, a causa de un infarto. Su hermano Arthur cayó en una profunda depresión y se quitaría la vida pocos años después. Después de la trágica muerte de su fundador, Chevrolet Motors continuó dominando las ventas de automóviles y alcanzó su mayor dominio durante los años 50 y 60. Fue por esta época cuando introdujeron el Corvette en 1953, un vehículo destacablemente deportivo, construido con fibra de vidrio en lugar de acero, lo que facilitó el diseño de las formas redondas de la carrocería del coche. Este nuevo fenómeno fue uno de los primeros autos deportivos de producción en Estados Unidos y fue el primero en triunfar y hacerse popular en todo el país. El éxito de la empresa fue seguido con el debut de su mejor modelo aún, el Impala, el cual rápidamente se convirtió en gran éxito en todo el país, gracias a su increíble diseño alargado y sorprendentes características. El Impala incluso rompió el récord mundial de mayor número de modelos vendidos en un año en el mercado estadounidense, vendiendo más de 1 millón de carros, tanto en 1965 como en 1966, un récord que hasta el día de hoy permanece sin romperse. Esta es la historia de Chevrolet y el trágico destino de su fundador. Aunque la vida de Louis estuvo llena de aventuras y momentos épicos, mucha gente aún no conoce su historia completa. Hoy en día, Louis se encuentra enterrado en el cementerio de Holy Cross en Indianápolis, cerca del circuito de carreras, donde alguna vez fue una leyenda.